Feliz domingo para todos. Les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a este su espacio Abriendo Puertas, para llevarles una interesante entrevista humana y noticiosa, y en la mesa de análisis un tema de interés nacional. Comprometidos con un periodismo serio, equilibrado, responsable, para que usted se forme su propia opinión. Si desea interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por BB. Comencemos. Abriendo Puertas. Nuestro invitado esta semana es Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira. Bienvenido, gobernador. Gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Siempre un gusto. Adelante, por favor. Freddy Bernal nació en San Cristóbal, la capital del estado Táchira, un mes de junio. Es policía, político, fue constituyente en 1999, fue diputado al Parlamento, fue alcalde de Caracas durante 2 periodos, es decir, 8 años, casado, 5 hijos, fue chavista y es madurista. ¿Sigue siendo chavista? Siempre, siempre chavista. Y se me ocurre preguntarle, cuando era pequeño, ¿a qué le gustaba jugar? ¿A los vaqueros o a policía? A los soldaditos. ¿Por qué? Bueno, fíjate, mi papá había sido sargento de la Guardia Nacional y entonces, bueno, quizás por ello, ¿verdad? Esa atracción a jugar con los muñequitos, a hacer la guerra. Yo era un niño, yo me crié en un barrio muy pobre de Táchira, llamado el 23 de enero. Muy pobre, pero con mucho amor de mis padres. Y siempre jugaba solo, jugaba a veces a soldadito, y yo tenía unas especies de pistolas de madera, y entonces tenía 2 juegos, o jugaba soldadito, o salía a la calle y decía, ¿quién quiere jugar a pistola? ¡Ah! Y entonces yo repartía las pistolas de madera, y salíamos a jugar a policías y ladrones. ¿Se considera un hombre duro, con temple, de posiciones radicales, fuertes? No. Yo lo que sí me asumo es que soy un hombre de decisiones. Cuando tomo una decisión, voy hasta las últimas consecuencias. Pero en la vida he combinado, he buscado el equilibrio de la decisión fuerte cuando hay que tomarla y el corazón cuando hay que ejercerlo. Mano izquierda, mano derecha. Es correcto. ¿Ha sido fácil gobernar el estado Táchira? No, muy complejo porque es un estado de frontera. Y realmente, sin desmeritar a los otros estados, la entrada real a Venezuela es por San Antonio del Táchira. Esa es la segunda frontera más viva de todo el continente, después de la frontera en el paso con Estados Unidos. Y toda frontera es compleja. Y esta es una frontera caliente. Lamentablemente, en la República de Colombia tiene más de 60 años en guerra, y en este momento el norte de Santander está en guerra. Fíjate, Margarita, y es muy lamentable. En el último mes y medio, en norte de Santander han habido 190 homicidios, de los cuales unos 140 han ocurrido en Cúcuta. Ha ocurrido secuestros, descuartizamientos, así como suena tan crudo, ataques a la policía con muertos, ataques al ejército, colocación de bombas. Entonces, eso hace que esa violencia que se genera en Colombia también tienda a impactar al estado Táchira. ¿Y existe la posibilidad de crear nuevas unidades policiales, militares, para resguardar esa zona y ese problema no se nos venga a nosotros? Fíjate, yo te puedo decir con toda claridad, y así se lo comunicó el presidente Nicolás Maduro permanentemente, el Táchira hasta hace 3 años era una zona de guerra. Estaban allá ubicados los grupos paramilitares como los Rastrojos, los Urabeños y una serie de grupos criminales que secuestraban a los ganaderos, que le cobraban vacuna a los empresarios y que tenían en zozobra el pueblo. Gracias a una instrucción dada por el presidente Nicolás Maduro y en perfecta unidad cívico-militar, bueno, hemos erradicado todos esos grupos violentos hacia Colombia. Y el Táchira, te puedo decir hoy, es un estado de paz, es un estado donde el ganadero
puede ir tranquilamente a su finca sin el temor a ser secuestrado, donde el empresario abre su Santa María sin pagar a ningún bandido, y donde la gente de a pie anda con sus carros de alta gama o en bicicleta por cualquier pueblo con tranquilidad. Entonces hay una inmensa contradicción entre una violencia desatada solo a unos metros de San Antonio y una paz que hemos consolidado aquí al interno del Táchira. Hablando de eso, ¿cómo está el Táchira actualmente en el sentido de los productos que se producen? Yo entiendo que hay agricultores que incluso vienen y venden el producto en la capital, hay otras actividades. ¿Cómo está el Táchira en este momento? ¿Qué actividades se están fomentando? Fíjate, el Táchira, bueno, estos números, esta pregunta tuya. El Táchira hoy es el segundo productor de leche de Venezuela, el primer productor de quesos, es el quinto productor de carne, es el estado de mayor despostamiento de carne. ¿Qué significa? Llevan ganado de Apure, de Guárico, de Barinas y se matan en Táchira. Táchira tiene 26 grandes mataderos, pero además el Táchira produce un 40% de las hortalizas y legumbres de toda Venezuela. Solamente la alta montaña, cada semana salen 450 camiones de legumbres y hortalizas. La ensalada que se come en el estado Bolívar, que se come en Margarita y que se come en Caracas, el 40% son productos del Táchira. Así que el Táchira es un estado netamente café productivo. También se está produciendo el café, sí, el café, el cacao. Entonces el Táchira es un estado productivo. El tachirense es un hombre y una mujer, primero de fe, somos católicos, de una profunda fe cristiana. Segundo, amantes de la familia. Tercero, estudiosos. Y cuarto, trabajadores. Y esa cultura del tachirense permite que en medio de las dificultades el Táchira siga siendo productivo, y habiendo consolidado la paz, que es un elemento fundamental para el desarrollo, Táchira ahora está creciendo en inversión, en empresas, en industria y en mayor productividad. Ya vamos a seguir hablando del Táchira, pero quería una opinión sobre un encuentro reciente que se acaba de realizar en Bruselas entre la oposición y el gobierno. Por la oposición estaba Gerardo Blay, por el gobierno la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y como garantes de ese encuentro los presidentes de Francia, Argentina, Brasil y Colombia, para buscar el diálogo y la democracia en Venezuela. ¿Qué opinión le merece? Mire, el presidente Nicolás Maduro ha sido el gran abanderado del diálogo. No hay intervención del presidente Nicolás Maduro de carácter político sin que haya llamado al diálogo desde hace más de 10 años. Y han habido múltiples encuentros, los encuentros de México, los encuentros de Oslo, los encuentros en Colombia, ahora el presidente Petro tratando de ayudar, el presidente Lula, el presidente de Francia. Bueno, nosotros apostamos a que este diálogo dé resultado, pero solo esperamos una cosa, que la oposición sea capaz de tener decisiones propias, autóctonas de Venezuela para los venezolanos. Lo que pasa lamentablemente la oposición se dialoga con ellos y cuando ya viene un acuerdo, llama el teléfono desde Washington, les da una orden y al final quedan en el aire. La última vez, estamos a punto de firmar un acuerdo en México, llamaron y se acabó el acuerdo en media hora. Entonces, bueno, ¿qué esperamos? Siempre la máxima disposición del gobierno, siempre para dialogar y siempre para buscar caminos de entendimiento y de paz que beneficien a todos los venezolanos. Y en particular, que la oposición entienda que esa posición de pedir sanciones contra Venezuela no son sanciones contra el presidente Nicolás Maduro, sanciones contra el país. Juan Guaidó la semana pasada acaba de pedir más sanciones contra Venezuela para blindar las primarias de la oposición. Yo lo llamaría por la calle del medio. Juan Guaidó es un traidor a la patria y debería estar siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad, porque lo que le han hecho a Venezuela de impedirle comprar medicinas, insumos, repuestos, máquinas, es imperdonable. Y Juan Guaidó y una parte de la oposición lamentablemente aplaudieron más de 900 sanciones y ahora cínicamente pretenden decirle al pueblo al cual han puesto a sufrir que vote por ellos. No obstante, siempre estaremos dispuestos al diálogo.
¿Cómo ha sido el proceso de apertura de la frontera entre Venezuela y Colombia? 3 años de desencuentros, la ruptura fue 7. La ruptura fue en el 2019. No, realmente ya eso venía desde que se instaló Iván Duque, las relaciones el corte se rompieron. total... El corte fue en el 2019 cuando Iván Duque en su locura, junto con Juan Guaidó, este inefable personaje, y algunos presidentes de América Latina, pretendieron, entre comillas, una ayuda humanitaria para generar una guerra civil en el país. Por supuesto, eso llevó a que el pueblo en perfecta unidad enfrentara y derrotara esa locura. El presidente Nicolás Maduro, aún estando Iván Duque de presidente, me instruyó coordinar con autoridades colombianas y logramos algunos acuerdos. El paso de las personas de Venezuela que iban a comprar medicina, el paso de los jovencitos. ¿Solo con la cédula de identidad? Sí, el paso de los jovencitos que viven en Venezuela y estudian en San Antonio del Táchira. Pero cuando venía la apertura comercial, el señor Duque dijo que mientras estuviera la dictadura no se abriría la frontera. Bueno, gracias a Dios, ganó el presidente Petro, hay excelentes relaciones con el presidente Petro. El presidente Petro ya ha venido 4 veces a Caracas. Yo he conversado personalmente con él en el puente internacional en presencia del presidente Nicolás Maduro. Hay excelentes relaciones. Ya instalaron el primer consulado en San Antonio. Nosotros ya tenemos consulado. Eso le iba a preguntar. En el norte ¿Cómo de Santander. está funcionando eso? ¿Y el de Caracas? Ya está instalada, o sea, se abrió la embajada en ambos, Bogotá y Caracas. Se abrieron los 2 primeros consulados. Comienza ya una dinámica diplomática, una dinámica comercial, una dinámica de intercambios permanentes entre el norte de Santander y el estado Táchira. Y comenzamos en enero, el 1 de enero, con el paso de apenas 140 camiones de mercancía. ¿El puente de las tienditas? Ese se llama el puente de Atanasio Girardot. Comenzaron a entrar 140 camiones y gandolas en enero. Ya hoy estamos para más o menos unos 600 camiones y va a ir creciendo, porque es que la economía cuando se golpea, como se golpeó durante 7 años, no se recompone de un día para otro. Y estamos haciendo grandes esfuerzos de que la economía se recomponga, las relaciones, el intercambio de productos. Claro, hay que señalar un elemento particular. Hay una gran desventaja el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. En una relación 70% a favor de Colombia y 30% para Venezuela. De eso vamos a hablar en la próxima parte. Quédense allí. Esta entrevista es con el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Ya venimos abriendo puertas. Abriendo puertas. Y continuamos en Abriendo Puertas conversando con el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Venezuela, Nicolás Maduro, han enfocado estas relaciones en la relación comercial. Pero los empresarios venezolanos se han quejado de que esta es una relación con desventajas, porque Colombia puede exportar de inmediato, Venezuela no. Y hay un tema con los aranceles. Mira, la balanza comercial entre Colombia y Venezuela siempre ha sido en desventaja para Venezuela, siempre. Y fundamentalmente en el año 2008 el intercambio de mercancías estuvo alrededor de 7.500 millones de dólares. Debido al cierre de frontera, pero especialmente las sanciones unilaterales contra Venezuela, cayó a 300 millones de dólares en el año 2020, o sea, casi cero. Después de la apertura de frontera que tuvimos en enero, ya vamos por unos 750 millones de dólares, o sea, hemos ya casi duplicado. Pero, ¿cuál es la realidad? La economía de Colombia nunca ha estado bloqueada, tiene acceso a créditos internacionales, tiene el TLC con los Estados Unidos, ¿verdad? Y ha hecho que la economía de Colombia sea una economía muy fuerte y el empresariado sea un empresariado robusto. Nuestro empresariado ha hecho un gran esfuerzo, ¿verdad? Y hay que felicitarlo, de resistencia ante la guerra económica y la pandemia. Y ahorita es que nuestro empresariado viene saliendo adelante, como cuando se sale de una enfermedad, viene saliendo del COVID nuestro empresariado.
Entonces, por supuesto, en este momento la desventaja es muy grande entre Colombia y Venezuela. Esa es una realidad muy concreta. Nosotros, el gobierno nacional, pues tenemos que apostar a proteger al empresariado nacional, a la producción nacional. O sea, primero, por supuesto, tenemos excelentes relaciones con Colombia, pero para nosotros, primero Venezuela, segundo Venezuela y tercero Venezuela. Y ahí estamos claritos en el alto gobierno, especialmente la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien lleva la cartera económica. Pero aún así, estamos buscando caminos de profundizar las relaciones, de que crezca el intercambio comercial y, por supuesto, siempre protegiendo la producción nacional. Vamos a volver a esa frontera llamada caliente de contrabando, extorsión, vacuna, asesinatos. ¿Qué está haciendo en este momento Freddy Bernal para enfrentar esa situación? En el primer segmento me comentaba, pero directamente para enfrentar esta situación. Fíjate, en el último, los bandidos, así lo llamo, los grupos criminales desde Colombia, han tratado de extrapolar la violencia a San Antonio y Ureña. Y comenzaron ya a tocar empresarios para cobrarles vacuna. Y para generar violencia, en el último mes y medio han hecho 3 ataques con granadas fragmentarias a locales en San Antonio y Ureña. Por instrucción del presidente Nicolás Maduro hemos desplegado un operativo que se llama Frontera de Paz. Y tenemos ubicado a lo largo de la frontera más o menos 1.400 hombres y mujeres. Yo hace apenas una semana, acabo de lanzar un plan especial para Ureña, porque yo soy hombre de retos y quiero autodemostrarme lo siguiente, que ante el sector más violento de Colombia, que es el norte de Santander, podamos tener la zona de mayor paz en Táchira, que sea San Antonio y Ureña. Entonces hemos lanzado un plan especial con 15 puntos de control y trabajándolo con los empresarios. Yo le dije a los empresarios lo siguiente, le dije, ¿de qué vale que usted le paguen a los bandidos dinero si ellos nunca le van a cumplir y siempre le van a pedir más? Hagamos algo, paguen un sistema de cámaras y vamos a ubicarla en los lugares estratégicos de Cúcuta, de Ureña, y un centro de control y monitoreo. Y yo como Estado coloco los puntos de control que se interconecten los módulos inteligentes de la policía con las cámaras y vamos a garantizar que en Ureña no solamente que no haya extorsión y secuestro, como no lo hay, sino que no haya ni el robo de un celular. Bueno, ese plan lo anunciamos la semana pasada, lo estamos trabajando con la Cámara de Comercio de Ureña, con la Cámara de Comercio de San Antonio, con Fede Cámara, con los comerciantes, con la policía, y yo estoy seguro que Ureña en pocos meses va a ser ejemplo de seguridad en todo el país. Y yo te digo aquí, como se lo he dicho a los criminales allá en Táchira, ellos que hagan lo que gusten en Colombia, lamentablemente, pero el que pase la raya para perturbar la paz y tranquilidad de los tachirenses, para tratar de extorsionar a los comerciantes y a los empresarios, se encontrará con la fuerza de la Constitución. Y yo les garantizo, y te lo digo aquí, así lo digo en Táchira, mientras yo sea gobernador del Táchira, la violencia paramilitar más nunca volverá al Táchira. Y no solamente al Táchira, sino que yo garantizando la paz en Táchira, garantizo la paz de Venezuela. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que se instale la violencia en Táchira, se permea el resto del país. ¿Qué hay detrás del auge de estaciones de gasolina en Cúcuta? ¿Es contrabando? ¿Cómo está operando eso? Mira, el problema del combustible, yo te puedo decir, y eso lo saben aquí todas las autoridades, a pesar de las dificultades, Táchira es el estado más estable en materia de combustible. Hemos logrado elaborar un abastecimiento. Sí, de abastecimiento. Hemos lograr un método junto con la población que cuando hay controversia en otros estados, gracias a Dios en Táchira no lo hay. Ahora, Colombia es una cosa extraña. Colombia es un país muy complejo y el norte de Santander es quizás uno de los departamentos más inestables. Bueno, allá en Colombia hay todo tipo de negocios extraños. Pero bueno, nosotros aquí en Venezuela tenemos control político, control militar, control territorial, y lo que a mí me importa como gobernador es que Táchira esté en paz, y yo estoy trabajando de la mano con Fede Cámaras, con las cámaras de comercio, con las cámaras hoteleras, con las cámaras de restaurantes, porque en Táchira entendimos, y quiero incorporar este elemento, que la polarización política no le trajo ningún beneficio al Táchira, le trajo atraso y tristeza. Y ahora,
el hecho de que trabajemos juntos en Táchira está impulsando que el Táchira sea una tierra de prosperidad. Las relaciones con Colombia, se nombró un nuevo embajador, Milton Rengifo, ya llegó al país, esto ya se está normalizando y quisiera saber si esto, que Benedetti, que era el embajador, se tuvo que ir por controversias con el presidente Petro, ¿esto retrasó un poco la relación? No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque la relación entre el presidente Petro y el presidente Nicolás Maduro es una relación de amistad, de solidaridad, de confraternidad, y estamos jugando a ganar entre Colombia y Venezuela. Dos países que nunca debimos haber estado separados. ¿Por qué? Por la cultura, por la idiosincrasia, por la religión, por las relaciones humanas, y fundamentalmente en Táchira. Los tachirenses, eso puede sonar extraño al resto de Venezuela, somos en parte colombianos, pero los del norte de Santander son en parte venezolanos. ¿Por qué? Yo crecí de niño y mi mamá, el mercado, lo compraba en el mercado La Cesta de Cúcuta cada 15 días. Y los estrenos de Navidad para los niños. Y gente que iba Táchira, a comprar la ropa, lo compramos en muebles. norte de Santander. Entonces, el tachirense y el norte santanderiano somos los mismos, solo separados por un río. Y eso más nunca puede volver al pasado. Y por eso nosotros celebramos la apertura de relaciones y apostaremos siempre a una buena relación entre Colombia y Venezuela. Venezuela como garante en las conversaciones con el ELN y las FARC. ¿Se puede lograr la paz en Colombia a mediano plazo? Mira, no es fácil. No es fácil porque son 60 años de guerra. Es una multiplicidad de grupos. No solo es el ELN, es la disidencia, la FARC, pero son las BACRIM, es el cartel del Golfo, son los grupos criminales. Es complejo, pero nosotros apostamos a que el presidente Petro pueda mediar en esa tarea. Y el presidente Nicolás Maduro, como lo hizo en principio el presidente Chávez con la FARC, ahora lo está haciendo con el ELN, y estoy seguro que todo lo que desde Venezuela podamos contribuir a la paz de Colombia lo haremos, porque la paz de Colombia es la paz de Venezuela y a la vez es la paz de la región. Aquí tengo una cita que el ELN cuenta con 2.350 combatientes y presencia en regiones como el departamento de Santander, ya lo ha dicho, y el Arauca fronterizos con Venezuela. Se han expandido. ¿Qué gravedad tiene esto para el país? Mira, es una condición particular de Colombia que nosotros lamentamos, siempre lo lamentamos, y desde Venezuela apostamos a la paz. Y te repito, lo que nosotros humildemente podamos hacer desde Venezuela a contribuir para que Colombia esté en paz, lo haremos, porque te repito, la paz de Colombia es la paz de Venezuela y la paz de todos es la paz del continente. En una sola frase, descríbame a las siguientes personas. Lady Gómez, ex gobernadora del estado Táchira. Controversial. César Pérez Vivas, también fue gobernador del Táchira y ahora aspira a las primarias de la oposición. Es un corrupto. Gustavo Petro, presidente de Colombia. El hombre de las dificultades. Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, acaba de ser recién nombrado nuevamente, ratificado en el cargo. Un gran militar y diplomático. Una última pregunta. Si tuviera que defender al Táchira o tuviera que defender a Venezuela, ¿cómo lo haría? ¿Con diálogo o con armas? Con diálogo. Con diálogo. Sí. Siempre el diálogo. La guerra debe ser solo el último resquicio cuando ya no hay otro camino. Muchísimas gracias al gobernador del estado Táchira por estar aquí en Abriendo Puertas, y ustedes quédense allí porque en la próxima parte, en nuestra mesa de análisis, estaremos debatiendo el tema de los servicios públicos. Ya venimos Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. En Venezuela, tal como lo establece la Constitución Nacional, los servicios son públicos y son administrados por entes del Estado.
Es muy común escuchar decir no tengo luz, no tengo agua. Este es el tema de nuestra mesa de análisis. Nos acompañan William Hill, diputado ante la Asamblea Nacional, ingeniero civil, expresidente de la Comisión de Administración y Servicios, conoce muy bien este tema, y Jesús Armas, ingeniero industrial, director de Monitor Ciudad. ¿Cuál es el diagnóstico que podemos hacer en este momento sobre lo que ha venido ocurriendo? Desde la década del 90 hemos venido presentando problemas especialmente en lo que tiene que ver con la energía eléctrica y el agua. William. Sí, bueno, saludarte, agradecerte, Margarita, saludar al compañero, bueno, toda la audiencia. Es muy importante lo que tú acabas de mencionar cuando introdujiste este espacio sobre el tema de que son servicios y están en la Constitución y son servicios públicos. Ese es un elemento que cuando comenzó el proceso revolucionario de la mano del comandante Hugo Chávez fue uno de los elementos importantes. Hay que recordar que antes de la llegada de la revolución se comenzó un proceso de privatización de los servicios públicos y ahora en momentos de ataque político contra la revolución siempre se dice, bueno, en estos momentos los servicios públicos están deteriorados, pero no se dice el por qué y tampoco se dice cómo estaban los servicios anteriormente al proceso revolucionario. Hay que decir que se está garantizando, ¿verdad?, el acceso a los servicios públicos. Podemos, solo por poner un ejemplo, el tema de la electricidad de Caracas. Anterior a la revolución fue privatizada y tenía primero una gran capacidad de generación, pero no de distribución. La mayoría, bueno, de la ciudad de Caracas sufría también apagones, era para pocos sectores de la ciudad quienes tenían un servicio fluido y así en el resto, en el bar en Barquisimeto, las distintas energías eléctricas. Es decir, fue privatizada, era más costosa y no prestaba un buen servicio. Es por eso que el presidente Hugo Chávez la nacionaliza y comienza, Corpoelec a distribuir mejor las cargas, a socializar para toda la población el acceso a la electricidad, solo por poner un ejemplo. Entonces es muy importante esa diferencia del modelo privatizador de los servicios y el modelo que busca garantizar un buen servicio que tenga un costo, por supuesto que sean cubiertos los costos, pero que sea para las grandes mayorías. Nosotros si comparamos los servicios públicos de Venezuela con el resto de los países de Latinoamérica, ahora golpeados por la difícil situación económica y por las sanciones, ¿verdad?, la comparamos en acceso. Bueno, vemos un abismo, países como Chile, Ecuador, países como Perú, donde puedes tener en alguna capital, Santiago, muy buen servicio, pero a unos costos exorbitantes, que la población vive para pagar los servicios. Nosotros acá, con la Revolución Bolivariana, nacionalizamos y colocamos en la Constitución que los servicios deben ser garantizados, por el Estado y debe tener el control y la autoridad del Estado, pero, el acceso es muy importante para nosotros. Ahorita tenemos, tú me preguntabas del diagnóstico, tenemos unos servicios que han sido golpeados significativamente porque, PDVSA, que produce casi el 98% de los ingresos de la República, ha sido sancionada y el país ha dejado de percibir más de 230.000 millones de dólares. Para analizar los servicios públicos hay que ver el contexto de que ahora nos encontramos producto de las sanciones. Por supuesto que hay fallas dentro de los servicios que son estructurales, pero las sanciones, porque el tema de que se agudizó la falla en los servicios han sido los últimos años producto también de las medidas coercitivas unilaterales que han aplicado contra el país y que, debemos decir, casi todo el sistema eléctrico nacional, el sistema de agua, el sistema de telecomunicaciones está basado en tecnología que, nos suministraba países como Canadá, Alemania y, por supuesto, Estados Unidos, que son los países que han aplicado sanciones contra Venezuela. Jesús, ¿coincide con esta apreciación? ¿Las sanciones han afectado el servicio tanto de energía eléctrica como de agua? Mira, Margarita, yo estoy totalmente en desacuerdo con esto. En primer lugar, esto tiene que ver con el modelo de gestión. Cuando los gobiernos se toman las atribuciones de tener los derechos de propiedad sobre los temas, sobre los sistemas de producción y los servicios públicos, siempre vemos este tipo de catástrofes que hoy está viviendo Venezuela. Te pongo un ejemplo, el compañero planteaba el tema de la energía eléctrica. Nosotros recordamos el buen servicio que tenía la Electricidad de Caracas, que era una empresa privada, y no teníamos los apagones que tenemos hoy.
durante todos los años que tuvo la gestión de la electricidad de Caracas, nunca vimos una situación como la del apagón nacional del año 2019. No tan solo eso, sino si contrastamos la misma gestión pública de años antes de que llegara el presidente Hugo Chávez Frías con la actual, vemos una gran diferencia. Por ejemplo, en el tema del acueducto metropolitano. Para 1998 llegaban más de 19.000 litros por segundo al área metropolitana de Caracas. Hoy estamos recibiendo más o menos la mitad de eso. Es el mismo acueducto, no se hicieron las inversiones necesarias y por el contrario estamos viendo problemas que tienen que ver con la administración pública, con la falta de transparencia y por supuesto con la politización de las empresas públicas. Es por eso que nosotros le queremos proponer al país un modelo diferente. O sea, volver a privatizar. Un modelo donde podamos equilibrar la participación privada y la participación pública. Nosotros creemos que, por ejemplo, en el tema de la electricidad, indiscutiblemente es mucho mejor la participación privada, la gestión privada en la generación, en la distribución y en la transmisión, modelos como el de Perú, que han funcionado muy bien en los últimos años, al contrario de Venezuela. Venezuela tiene una gran capacidad para generar electricidad y además ha hecho una gran inversión en los últimos años y nada de eso está funcionando el día de hoy, porque sencillamente entre la corrupción y los problemas de gerencia pública, la incapacidad que han tenido las personas que han nombrado a cargo de estas empresas públicas, no han podido gestionar un servicio de calidad y esto nada tiene que ver con las sanciones, porque el mal funcionamiento que tiene hoy el GURI, el mal funcionamiento que tiene hoy las plantas termoeléctricas, que la mayoría de las plantas termoeléctricas del país no están funcionando y por eso tenemos estos graves problemas de acceso a la electricidad hoy, por ejemplo, en el occidente del país. Todo eso es culpa de quienes están en el poder y no de las sanciones. Desde la Asamblea Nacional, William, ¿qué se ha hecho para enfrentar esta situación? Primero que el desconocimiento de la materia, decir que el GURI no está funcionando, bueno, me disculpa el compañero. Yo nunca dije eso. Yo dije que no estaba funcionando a toda su capacidad. A toda su capacidad, fíjense, la capacidad de generación del GURI debemos decir que en estos momentos está funcionando al 100%. Lo tenemos funcionando al 100% recientemente, hace escasos meses estuvimos visitando, más bien se está modernizando, se están colocando nuevas turbinas, ¿verdad?, con el apoyo de China. Desconocer o decir que la energía eléctrica de Caracas prestaba un mejor servicio, ¿verdad?, es añorar el modelo privatizador que dejaba sin servicio a las ciudades como Barquisimeto, Valencia, Maturín. Se centraba en Caracas y bueno, los alrededores. Yo quiero que le digas lo mismo a los vecinos de Maracaibo, a los vecinos del occidente del país el día de hoy. Yo pretendo terminar mi derecho de palabra. Cuando vemos cómo se formaron los barrios alrededor de Caracas, bueno, Petare, Antímano, todo el cordón de miseria que se hizo alrededor de Caracas, era la gran desigualdad. No había acceso a los servicios públicos, no había agua en los cerros de Caracas, no había electricidad en los cerros de Caracas. Ahora, si me hablas de la Caracas plana, es decir, solo el área llamada metropolitana, es decir, las zonas, las Mercedes, la Caracas plana, como la llamamos, allí habían servicios que funcionaban a un alto costo, pero el resto de la población no tenía acceso a los servicios públicos. Es gracias a la llegada de la revolución que se democratiza. Y no podemos decir que no son culpa de las sanciones, porque un país que depende del petróleo, es decir, 98%, hay que verle la cara. Si tú tienes una empresa muy productiva, cualquiera privada, y le quitas 98% de los ingresos y lo dejas con 2% de los ingresos, ¿cómo haces para administrar todo el proceso? Aunado a eso, que, repito, la tecnología norteamericana, Siemens, por ejemplo, todo el sistema eléctrico nacional está soportado sobre tecnología alemana, Siemens norteamericana y Siemens alemana. Al bloquearnos todos los repuestos, todos los equipos, bueno, prácticamente se quedó paralizado de alguna forma Corpoelec en poder restablecer los equipos. Fue gracias a la cooperación con China, con Rusia, con la India que comenzamos a recuperar. Está estabilizado el servicio eléctrico nacional. No es verdad que las termoeléctricas no están funcionando, las termoeléctricas están funcionando, solo que tienen un sistema de vía útil, ¿verdad? Hay unas termoeléctricas que funcionan con gas, hay unas termoeléctricas que funcionan a gasoil y producto de las sanciones contra PDVSA, la producción petrolera, un país que bajó de 3 millones de barriles de petróleo a menos de 700.000 barriles de petróleo. Bueno, la producción petrolera, ¿verdad?, para la información,
Cuando tú estás sacando el petróleo, bueno, es que consigues el gas, lo procesas y bueno, puedes hacer gas licuado de petróleo, etcétera, etcétera. Y las termoeléctricas funcionan con la producción petrolera. Cuando se viene a pique la producción petrolera, bueno, se genera toda la situación con los combustibles y no podemos nosotros analizar la situación de los servicios públicos diciendo, no, bueno, las sanciones no le han hecho nada al país, las sanciones no han evitado que, bueno, en la pandemia llegaran las vacunas, que todos los sectores, incluso ahora, Fedecámara, etcétera, piden el cese de las sanciones porque saben que ha afectado a la economía. Entonces no podemos analizar nosotros el servicio eléctrico, el servicio de agua sin ver las sanciones. Por supuesto que se viene haciendo un gran esfuerzo desde la Asamblea Nacional. Tú me preguntabas, en estos momentos ya está por aprobarse la nueva ley de agua que da participación y también no es verdad que la empresa privada no participe. Operadores de Corpoelec son empresas privadas, es decir, no todo lo hace el Estado, subcontratan reparaciones, también las hidrológicas a nivel nacional. La participación de la empresa privada es casi de un 50% en casi todos los servicios. Estamos realizando ya por aprobar la ley de agua, la ley de seguridad del sistema eléctrico nacional. Y bueno, venimos también revisando otras leyes que tienen que ver con servicios públicos. Podemos decir que la distribución del gas hace meses, bueno, eran 2, 3 y hasta 4 meses. Podemos decir que en el país los ciclos fueron bajados ya a 30 días en casi todos los estados del país, bueno, por las licencias con Chevron, ¿verdad? Comenzaron a darse licencias y bueno, se comenzó la exploración petrolera y volvimos nosotros a la producción de gas para, bueno, todo el pueblo venezolano. Vamos a hacer una pausa. En la próxima parte vamos a conversar en nuestra mesa de análisis sobre este tema más a profundidad y trataremos el tema del agua. Ya venimos abriendo puertas. Abriendo puertas. Servicios públicos es el tema de nuestra mesa de análisis de este domingo. Vamos a hablar sobre el agua. Aquí tengo una referencia de Monitor Ciudad que usted dirige, que los caraqueños gastan más de 5 salarios mínimos entre cisternas y botellones para cubrir la escasez. ¿Cómo es esto? Bueno, fíjate, Margarita, el servicio más caro es el que no se tiene. Hoy, el 65% del tiempo, los caraqueños tienen las tuberías vacías. Entonces, frente a eso, han tenido que buscar soluciones privadas a un problema público. Entonces, han tenido en muchos sectores populares y en sectores incluso más urbanizados que recurrir a comprar agua embotellada por 2 razones. La primera, porque no les llega agua, y la segunda, porque aunque les llegue agua, muchos de ellos no confían en la calidad de agua que está llegando. Muchos de ellos han denunciado, miles de venezolanos, millones de venezolanos han denunciado que el agua está llegando con color, con olor, con problemas en sus propiedades organolépticas. Luego de eso, tenemos que, para una familia, poder pagar esta cantidad de botellones de agua para poder ingerir en sus hogares representa un grave problema para su presupuesto familiar y esto es una clara violación al derecho humano al agua. Y esto tiene su raíz, Margarita, no en las sanciones, lo vuelvo a repetir, esto tiene raíz en la mala administración que se han hecho de los recursos públicos y la mala estrategia que han tenido las empresas públicas. Nosotros en Hidrocapital vemos como la ciudad tenía algunos problemas, pero evidentemente no pasaba el 65% del tiempo con las tuberías vacías en 1998. En 1998 puede ser que las tarifas eran superiores a las de hoy, pero no representaban más del 3% del presupuesto familiar, que es lo que establece el derecho humano al agua. Nosotros tenemos hoy un salario mínimo que no supera los $4 mensuales y eso no es culpa de las sanciones, eso es culpa de quienes están en el poder. El compañero señalaba que no podían adquirir los productos en el mercado internacional, pero me llama mucho la atención su declaración luego de haber visto declaraciones, por ejemplo, de Rafael Lacada, donde decía que él había traído de Estados Unidos unos autobuses. O, por ejemplo, cuando uno camina por cualquier calle de la ciudad capital y ve los bodegones llenos de productos importados. Cuando uno va a cualquier lugar, por ejemplo, de las Mercedes y ve grandes tiendas por departamentos donde están llenos de productos importados. Entonces, creo que eso es una excusa que no responde a la realidad. Venezuela perdió más del 70% de su Producto Interno Bruto antes de que se sancionara la producción petrolera. Y más allá de eso, nosotros vimos durante estos 20 años cómo se destruía la empresa privada en el país, cómo las alternativas a la empresa petrolera, que era la producción nacional, eran destruidas. Es decir, tú hablabas de que el país dependía el 98%
de sus ingresos No, de, la claro, empresa, es así. de la empresa petrolera. ¿Y PDVSA, por qué es culpa de eso? En 98% 20 años del no recurso. pudieron diversificar la economía, no tuvieron esa capacidad porque no había un proyecto país, sino que había un proyecto estatizador que lo único que buscaba era darle fuerza a quienes estaban en el poder y debilitar a la ciudadanía. ¿Ustedes tienen cuantificado cuánto puede pasar una familia promedio sin agua? Sí, te lo acabo de comentar, en el área metropolitana de Caracas 65%, pero esto puede ser peor en Pero estados del horas, interior. en horas. En horas. Una Eso, semana, dos semanas. De las 168 horas que tiene una semana, más o menos es el 56 horas a la semana tienen agua. Es decir, pasan más de 120 horas, más de 110 horas a la semana sin agua. Pero eso es mucho, te estoy hablando de Caracas, que siempre es una burbuja de alguna manera u otra. Pero cuando vamos a estados como Amazonas, Margarita, es el 90% del tiempo de una semana que pasan sin agua. Y lo mismo sucede en muchos otros estados del país como Nueva Esparta, que no tan solo es el tema del agua, sino es el tema de la electricidad. Pasan horas al día sin poder tener electricidad y esto tiene un grave impacto en el desarrollo, no solamente económico, porque obviamente no puedes ni siquiera comprar, no puedes ofrecer servicios turísticos, pero también en el desarrollo de los niños. O sea, ¿cómo puede un niño estudiar hoy si hoy dependemos prácticamente de todos los temas digitales para poder acceder a la educación si no puedes tener electricidad para encender una computadora? Y tú hablas del tema de los costos. Bueno, ahí hablamos de los costos del agua, pero hablemos de los costos de la electricidad. Hoy vemos cómo muchas familias han tenido que comprar plantas eléctricas y esos son los que más tienen acceso, pero los que no tienen que vivir con una vela. Esto es algo muy duro, hermano. William, yo hablo de eso, insisto. ¿Y en qué consiste? Después nos explica la ley del agua y si de verdad va a paliar esta situación. Sí, no, yo insisto porque no se puede desechar la idea de que analizar los servicios en estos momentos habla del tema de las sanciones. No es, bueno, no, las sanciones, es que las sanciones son un plan político. Veíamos recientemente al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que dijo, hay que asfixiar a Venezuela económicamente. Te quito todos los recursos, no te dejo importar ningún repuesto, para cambiar al gobierno. Es decir, hay un plan político para voceros después criticar. Ah, mira, pero Venezuela antes de la llegada de Hugo Chávez, todos teníamos agua, todos teníamos luz, pero resulta que cuando Hugo Chávez llegó, había 80% de miseria y pobreza. Y si nos vamos a los índices, bueno, que rigen las Naciones Unidas, ¿cómo se mide la pobreza? Y la pobreza es tema, se mide a través del agua, del acceso al agua, acceso a la vivienda, acceso a los servicios públicos. Es decir, que si en Venezuela en 1998 había 80% de pobreza y miseria, es decir, que no es verdad que toda la población tenía acceso a los servicios públicos. No es verdad que sí, puede ser que eran un poco caros los servicios. No, es que se venía privatizando los servicios públicos y que el resto de la población no tenía acceso al servicio público. Es que se venían privatizando las universidades. En estos días hablaba yo con unos jóvenes, existía el tema de, bueno, el PLES, la llamada PLES, que iban a privatizar la UCB, las universidades públicas en todo el país. Existía la ley de vagos y maleantes, existía la recluta obligatoria, es decir, cuando un joven que nos está viendo estaba por la calle después de las 6 de la tarde, bueno, lo montaban en un camión y se lo llevaban detenido para que fuera la recluta obligatoria, bueno, de manera para cumplir el servicio militar obligatorio. Es decir, había una Venezuela a la que se le negaba, que era más del 80% de la población, los derechos fundamentales, entre ellos los servicios públicos. Por supuesto que han sido impactados, por supuesto que ha habido un proceso de inversión significativa. Todas las plantas termoeléctricas que el compañero decía, no, esas no sirven ninguna, todas esas fueron hechas en revolución. Si nosotros nos hubiéramos quedado con el sistema privatizador de la energía eléctrica de Caracas, de Nelvar, de la energía de Maracaibo, bueno, prácticamente solo las capitales de las ciudades tuvieran servicios públicos. Si nos hubiéramos quedado con el modelo de esas casitas que construía la Cuarta República, que eran cajitas de fósforo, no tuviéramos nosotros más de 3 millones de viviendas entregadas en revolución. Es decir, los logros están. Ahora, cuando ellos se dan cuenta de que la revolución empezó a tener los estándares de vida, porque se puede decir muy fácil, bueno, ahorita se tienen $4 el salario, nosotros estamos preocupados y sabemos que hay el salario mínimo está deprimido producto de la situación económica y de las sanciones contra Venezuela, pero nosotros llegamos a tener en Venezuela el salario más alto de América Latina con el comandante Hugo Chávez, por encima de los $300. Eso no se dice porque es contra eso
con ese estado de bienestar, de mejora de los servicios públicos. Comenzamos a nosotros a tener y a instalar con la red CanTV en todas las escuelas del país internet para todos los niños gratuitos con las Canaima. Eso también hay que decirlo. Y bueno, y eso se comenzó a venir abajo producto de la presión económica, como lo confesó el presidente de los Estados Unidos, expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Entonces, no podemos nosotros desestimar y decir que las sanciones no han afectado los servicios. Por supuesto que estamos emprendiendo, bueno, toda una reforma, no solo de la ley, sino un plan de inversión en el sistema eléctrico nacional que se ha venido estabilizando. Bueno, y ahí ha estado al frente el general Néstor Reverol, la termoeléctrica del Zulia, que pronto va a ser terminada para que ya Maracaibo solo pueda ser, digamos, autosustentable allí, uno de los estados más afectados porque está en la cola del sistema eléctrico nacional. Se viene haciendo toda la mejora, bueno, son casi 34.000 kilómetros de líneas en todo el territorio nacional. Y tenemos que analizar en su contexto. 40 años donde las ciudades, bueno, desde su fundación, se comenzaron a ubicar en la zona norte costera. La zona norte costera de Venezuela es la zona más seca, es la zona, bueno, que Venezuela fue prácticamente desde la colonia, todas las ciudades se ubicaron en la zona norte costera porque era un país que solo exportaba petróleo y es la zona más seca. Para traerle agua a Caracas hay que traerla de Camatagua. Es un sistema de bombeo, vencer casi 1.900 metros de altura para llegar a la ciudad. Es un tema, bueno, los ingenieros civiles que estudiamos el tema sabemos que es un tema complejo traerle y nosotros por eso hemos planteado, bueno, y el comandante Chávez lo dijo, crear las nuevas ciudades, poblar el sur, que tenemos nosotros fuentes suficientemente de agua en nuestro sur, es decir, reorganizar todo lo que la planificación que no se hizo durante 40 años, que ahora es agravada producto de la sanción. Como conclusión de esta mesa de análisis, ¿qué se necesita para mejorar los servicios públicos, por lo menos a mediano plazo, que es lo que la población está esperando? Mira, yo creo que fundamentalmente lo que se necesita es voluntad política. Primero necesitamos voluntad política y un plan para cambiar el sistema político y económico que tenemos hoy, que claramente ha empobrecido a los venezolanos. Hoy, tú hablabas del tema de la pobreza, hoy el país es más pobre de lo que nunca ha sido en los últimos 50 años. Y la verdad, yo creo que la mejor prueba de eso, eso es verdad, y ha sido por culpa de quienes han causado, por ejemplo, una hiperinflación como la que hemos vivido, ha sido por culpa de quienes han causado la mayor crisis migratoria que haya vivido país alguno de nuestra región. Son más de 7 millones de venezolanos que han dejado el país, cuando nosotros antes éramos un país receptor de migrantes. Y más allá de eso, lo que necesitamos es poner a las personas que realmente conocen del tema a cargo de las empresas públicas, poder abrir el mercado y poder tener participación privada y privatizar algunas de estas empresas públicas donde claramente el gobierno, ni este ni ningún otro, ha sido realmente efectivo en poder suministrar estos servicios públicos. Y por último, necesitamos democratizar nuestro país para que más personas puedan venir acá a vivir una vida en libertad y en prosperidad. E inversión. Por supuesto, hay una inversión, necesitamos una inversión que es muy importante, y eso pasa porque haya voluntad política. Hoy vemos cómo hay mercancías importadas en los bodegones, pero no hay piezas o repuestos para el acueducto metropolitano. El acueducto metropolitano. Entonces lo que pasa allí es que hay una falta de voluntad, hay un desconocimiento de la materia, y necesitamos también inversión para los grandes proyectos como recuperar el sistema eléctrico, y solamente vamos a lograr eso a través de un cambio político, porque necesitamos poder establecer relaciones con organismos multilaterales como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano, que nos ayuden a hacer esas inversiones, y solamente se puede hacer eso si cambiamos hoy el sistema que tenemos. William, cortico, sí, ya para finalizar. Corto. Lo de la voluntad política, yo creo que en eso es lo único que coincido. Nosotros en la Asamblea Nacional pasada presentamos un proyecto para que la CAF financiara el sistema eléctrico. Bueno, era una gabarra. ¿Qué pasó? ¿No se aprobó? No se aprobó porque los señores de Voluntad Popular, Primero Justicia y todos los partidos, el que el compañero defiende, no firmaron ese acuerdo. Es decir, coincido también, es que es un tema de recursos. Nosotros estamos pidiendo en la Mesa de México de diálogo que se liberen los recursos. Si tú revisas los acuerdos de la Mesa de diálogo, ahí se garantiza que los recursos que están van a estar destinados, yo te escuché, déjame terminar, van a estar destinados a agua
y a electricidad. No coincido, por supuesto, que debe ser un proceso privatizador. No queremos ver a la Venezuela privatizada, queremos sí inversiones. Nosotros tenemos los recursos, si liberan con los acuerdos de la Mesa de México, nosotros podemos invertir y, repito, van a ser, como fue firmado, invertidos en agua y en electricidad. Así que nosotros creemos que sí debemos tener voluntad política y no hacer comparaciones estériles como que un bodegón tiene unos chocolates y por eso ya debemos nosotros con ese dinero recuperar el sistema eléctrico nacional. De la apertura que hay, creo la que de comprar mercancías en el exterior. Debemos nosotros fortalecer todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico nacional, con el sistema de agua, con nuestros propios recursos, lograr el desbloqueo de nuestros activos, vencer las sanciones para recuperar como lo hicimos y como tuvimos los mejores estándares de vida en los últimos años que quisieron atacar para sacarnos del poder, pero nosotros, bueno, vamos a recuperarnos de esta situación económica y, bueno, Guaidó quedará en el pasado, sus voceros quedarán en el pasado y nosotros vamos a seguir fortaleciendo nuestro país. Muchísimas gracias al diputado William Gil, gracias. Muchísimas gracias a Jesús Armas, director de Monitor Ciudad, por estar aquí. Y a ustedes, amigos, será hasta el próximo domingo a las 8 de la mañana, abriendo puertas por aquí por Venevisión.